Buen día, queridos estudiantes. El día de hoy tengo el gusto de compartirles un nuevo contenido. Espero que presten atención. Nuestro curso es de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El contenido del día de hoy es descripción de las funciones principales de los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, para dar inicio a esta clase, tengo una actividad preparada para ustedes y es un rompecabezas. Entonces, con el rompecabezas vamos a activar nuestro cerebro, entonces, para ponernos activos durante la clase, y vamos a dar inicio formando esta imagen. Por acá tengo las piezas del rompecabezas, entonces lo que haremos es unirlas. Por acá tenemos la pieza número 1. Como se puede observar, ya se puede ver el texto donde dicen los niños, niñas y adolescentes también tenemos derechos. Nuestro rompecabezas está formado por 9 piezas. En ella podemos observar que hay niños, hay maestros y también tenemos lo que es la frase protección, buen trato, educación, vida, recreación, salud, participación e información. Agradezco mucho por la participación de cada uno de ustedes. Y damos paso a lo que a la que es otra actividad que se llama caja mágica. Entonces, dentro de esta cajita yo tengo preguntas y voy a nombrar a uno de los estudiantes y va a sacar una pregunta y luego le dará respuesta. Entonces, en esta oportunidad le vamos a pedir a Luisa que nos ayude sacando una pregunta. Bien, la pregunta dice, ¿qué son los derechos humanos? Muy bien, Luisa, los derechos humanos lo tenemos desde que nacemos, simplemente por el hecho de existir. Y como bien sabemos, los derechos humanos puede estar formados por valores, empezando por el respeto, por la educación que traemos desde casa. Entonces, principalmente, los derechos humanos lo tienen todas las personas a nivel mundial. Vamos a seguir con las preguntas. En esta oportunidad vamos a nombrar a Elia, que nos ayude sacando una pregunta. La pregunta dice, ¿se han realizado algunos progresos para reducir las violaciones de los derechos humanos? Muy bien, Elida. Claro que sí, se han realizado muchos progresos, porque si nos damos cuenta, ahora ya vemos que a las mujeres ya les dan más derecho a estudiar. Antiguamente no se daba eso, simplemente por el hecho de ser mujer no les daban oportunidades. Solo los hombres tenían el derecho de estudiar.
ahora ya vemos el cambio donde las mujeres ya se ven más incluidas a lo que es el ámbito educativo, el ámbito laboral. Entonces ya hemos logrado reducir las violaciones de los derechos humanos. Vamos a continuar con las preguntas. En esta oportunidad vamos a nombrar a Andrea, que nos ayude sacando la última pregunta. La pregunta dice, ¿a quiénes protegen los derechos humanos? Muy bien. Los derechos humanos protegen a los niños, a los adultos, a los ancianos. Entonces, en general, protege a todas las personas. Vamos a continuar. Para complementar el contenido del día de hoy, acá les tengo un video. Un gusto saludar a todos y a todas ustedes en este día tan especial. Quiero darle el agradecimiento a Gaby Cabrera y a todos los personeros y promotores de la página Hablando Legal por darme la oportunidad y por haberme invitado el día de hoy a compartir un tema con todos ustedes. Muchas gracias y muy agradecido. Soy el licenciado Franklin Azurdia, soy catedrático titular del curso de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos desde hace más de 18 años. Y aparte de eso, he tenido la oportunidad durante todo mi ejercicio profesional de trabajar siempre en temas de derechos humanos, sea en favor de la niñez, en favor de las mujeres, de los niños y en general de las personas. El día de hoy, pues, Gaby Cabrera nos ha invitado para que compartamos cuál es la percepción o la situación de los derechos humanos en el marco del aislamiento derivado del COVID-19. Y quiero, pues, compartir con ustedes algunos elementos fundamentales de la situación de los derechos humanos en este periodo de tiempo. Lo primero que quiero señalar es que los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes al ser humano, nacen con el ser humano, no son otorgados por el Estado, sino que los seres humanos nacemos con todos esos derechos sin necesidad de que un órgano o institución nos los entregue, sino que ya son nuestros, y la única obligación que tiene en este caso el Estado y las instituciones es hacerlos valer, respetarlos y garantizarlos. Pero en este tiempo del COVID hay muchas dudas en torno a este tema. La primera obligación que un Estado tiene en relación a los derechos humanos es garantizarlos, es decir, el Estado tiene la obligación de que en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia, normalmente tiene que hacer valer los derechos humanos en favor de las personas. Sin embargo, esta rama del derecho internacional, esta rama jurídica, tiene la característica que cuando nacieron los derechos humanos como tales, se derivaron a la internacionalización de los mismos. Es decir, el surgimiento de ellos se derivó de que la observancia internacional en cuanto a que los estados estaban abusando o violando los derechos fundamentales de sus poblaciones. En consecuencia, a nivel de organismos internacionales comenzaron la promoción de que se necesitaba de que desde órganos externos se fiscalizara, se controlara cuál era la conducta de los estados en relación a sus poblaciones. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 39 al 45, se observó que los estados participantes de este conflicto, especialmente los estados agresores, cometieron muchas infracciones, muchas violaciones contra seres humanos, poblaciones enteras, arrasaron con estados, con etnias, etc. Y entonces a partir de 1948 empieza la regulación a nivel internacional que garantizaba la observancia de la comunidad internacional en favor de la protección de las poblaciones y evitando especialmente el abuso de la autoridad y el abuso de los estados en contra de sus propios conciudadanos o inclusive de otras nacionalidades dentro de un estado. Esta circunstancia pues vino a determinar el nacimiento de esta rama jurídica novedosa que es básicamente conocida como los derechos humanos.
Sin embargo, como la naturaleza de esta rama es realmente la protección de los habitantes, de la población, de las personas en general, pues el Estado permite en algunas circunstancias, a través de sus constituciones, que ciertos derechos sean limitados por alguna circunstancia. No olvidemos que en este momento el resguardo fundamental es la protección del ser humano. En consecuencia, si los derechos humanos tienen ese mandato y además de conformidad con las leyes y la Constitución, el Estado de Guatemala está organizado de tal forma que sus órganos son representativos, en este caso nosotros debemos entender que le hemos entregado al Estado y especialmente a sus organismos la facultad para tomar decisiones en nuestro nombre, en representación nuestra. En ese marco, si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos en todo momento, según el artículo 138 y 139 de la Constitución, también es cierto que esta misma normativa, el artículo 138 constitucional, permite que en determinadas circunstancias y que con el objetivo de resguardar a la ciudadanía, ciertos derechos de estos reconocidos en la Constitución y especialmente los derechos humanos sean suspendidos temporalmente o restringidos temporalmente en periodos de 30 días cada vez, con el afán de proteger a los propios habitantes, a los propios ciudadanos. Entonces, en el ejercicio del poder de representación, la autoridad está facultada por la misma Constitución para, en esta eventualidad, suspender por periodos de 30 días ciertos de estos derechos. En ese marco, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 27, también permite esa posibilidad de que los derechos humanos en determinadas circunstancias se puedan restringir o suspender temporalmente. Pero muy importante en este sentido, que no todos los derechos humanos pueden ser suspendidos. Son ciertos derechos regulados en el 138 de la Constitución, básicamente la libertad de acción, básicamente el proceso de detención ilegal, la aportación de armas de fuego, el derecho de manifestar, la libre emisión del pensamiento y esencialmente la locomoción, la libertad de locomoción. Pero otros derechos fundamentales no están suspendidos. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, esos jamás se pueden suspender. Y un derecho que está siendo muy afectado en estos días, pero que no puede ser suspendido, es el mismo derecho a la propiedad privada. Entonces es muy importante tomar en cuenta acá que, si bien es cierto, el Estado tiene ciertas facultades para suspender temporalmente ciertos derechos, no son todos los que se pueden suspender, y muy preocupante la actitud de muchas personas, como empresas privadas, como entidades privadas o colonias inclusive residenciales, donde sus asociaciones, sus organizaciones empiezan a suspender ciertos derechos o a intervenir más allá de lo que la ley les permite. No puede suspenderse el derecho de propiedad privada, no está suspendido. En consecuencia, no pueden haber colonias o no es válido aquella regulación que se impida el ingreso a los propios habitantes o vecinos de esas casas con normas de restricción, porque esa facultad no está regulada. Entonces es muy importante, sí se puede la suspensión de ciertos derechos, no todos, y en el marco de la Constitución está contenida esta facultad y además reforzada por los instrumentos internacionales, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy agradecidos por la oportunidad de compartir esta cápsula con ustedes. Seguimos a la orden. Un abrazo fraternal para todos. Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. Todos
todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, ¿a qué esa no se la esperaban? Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré!
Como hemos observado en el video, nos da información importante de cómo los derechos humanos han ido evolucionando. Entonces ahora las personas conocen cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces es importante que esto se dé a conocer para no dejarse menospreciar por los demás y saber que todos valemos igual. Siguiendo con el contenido, acá tenemos una pregunta que dice: ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, como nos dice su teoría, son conjuntos de derechos y libertades que tenemos todas las personas, y con esto podemos disfrutar nuestra vida en condiciones plenas y con dignidad. Entonces, todas las personas tienen derechos simplemente por el hecho de pertenecer, sin importar si sea hombre o mujer o en qué condiciones sociales se encuentren. La persona que es electa para el cargo de procurador de los derechos humanos debe reunir las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta persona es electa a base de votos para ver si cumple con lo que se requiere. Ya como sabemos, no es un cargo cualquiera. Esto lo que requiere es hacer cambios en nuestro país. Esta persona goza de las mismas inmunidades y prerrogativas que los diputados. Quien es electo como procurador no puede desempeñar otros cargos públicos ni fungir en cargos directivos, mucho menos sindicales. Entonces tiene que enfocarse a lo que es los derechos de las personas o investigar si esto se está cumpliendo. Tampoco puede ejercer la profesión ni fungir como ministro de cualquier religión. Bueno, como vemos, las religiones son bien estrictas, entonces no permitiría que un procurador de los derechos humanos tenga un cargo en la iglesia porque habla acerca de Dios, pero fuera de la iglesia tiene que enfrentarse a diferentes dificultades por defender a las demás personas. Entonces su cargo no le permite. Tal vez puede participar a la iglesia, pero no tener un cargo declarado, porque esto le afectaría en su religión. En Guatemala, el procurador de los derechos humanos es electo por el Pleno del Congreso para un periodo prorrogable de 5 años. Entonces, como lo dice la teoría, cada 5 años se elige un nuevo procurador. Acá tenemos una pregunta que dice: ¿cuáles son las instituciones que velan por los derechos humanos en Guatemala? Y tenemos uno de la Defensoría de la Mujer. En este caso, esta institución se enfoca básicamente en lo que es la mujer. Por ejemplo, cuando la mujer ha sido maltratada físicamente o verbalmente, entonces esta institución se encarga de apoyar, orientar a esas mujeres. También tenemos Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias. En este caso sería la DIACO, que se encarga de ir a los libros de quejas que vemos en las tiendas para ver si el vendedor está vendiendo los productos al precio adecuado, porque como vemos en la actualidad todo ha subido y algunos se aprovechan, entonces quieren aumentarle, y la DIACO lo que hace es verificar si el precio que ellos tienen es accesible para la población. El otro sería Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual. En este caso, como hemos visto, existen parejas lesbianas, homosexuales. Este caso es importante porque muchos los han discriminado porque tienen diferentes
tal vez no sentimientos, sino que diferentes parejas. Y estas personas también tienen derechos. Y el derecho de ellos, por ejemplo, es amar a la persona del mismo sexo. Entonces, yo siento que deberíamos ponernos en su lugar, y como ellos también tenemos sentimientos y debemos comprenderlos, ¿no? Defensoría de la Juventud. En este caso se enfoca básicamente a los jóvenes, ya que muchos se han querido aprovechar porque enfrentan una etapa bastante difícil. Entonces, estas instituciones velan por los jóvenes. La Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Bueno, esta institución también se va enfocada a los niños, ¿va? Que son víctimas a veces de abuso sexual o maltrato psicológico por parte de los padres o de otras personas, ¿va? También tenemos lo que es la Defensoría de las Personas con Discapacidad. En este caso, esta institución se enfoca básicamente en apoyar a las personas que tienen dificultades para caminar, para ver, para escuchar. Y así, esta institución lo que hace es crear programas para incluirlos a un trabajo y que no sean discriminados por las demás personas. Defensoría de las Personas, defensoras de los derechos humanos y periodistas. Esta institución vela porque esas personas también sean respetados. En este caso, los periodistas, ellos nos trasladan la información de lo que hace un procurador de los derechos humanos, y en algunas veces ellos les han quitado la libertad de poder expresarse. Entonces, también deben de respetar los derechos que ellos tienen y lo que es grabar, porque hay un artículo al que ellos se basan, ¿verdad? Bueno, en este ejercicio tenemos lo que es un mural, y la pregunta dice: ¿qué valores debo aplicar para respetar los derechos de las demás personas? Para hacer este mural vamos a usar lo que es la aplicación de Padlet. Entonces ustedes van a mandar su valor y nos va a aparecer ahí en pantalla qué valores ustedes han escrito. Bueno, ya tenemos dos valores. Tenemos lo que es la empatía, el respeto y la solidaridad. Entonces, en este caso, enfocamos el respeto, como mencionábamos, con las personas que tienen alguna discapacidad, con las personas de diversidad sexual, ser solidarios con todos. A mí me parece bastante interesante lo que es la amistad. Nuestra amistad debe ser libre, y también es importante porque esas personas se sienten queridas, a veces tienen dificultades, cosas que no pueden contar a otra persona, pero cuando nosotros ofrecemos nuestra amistad, ellos se sienten más liberados y pueden contarnos las situaciones que ellos están pasando. Entonces también la comprensión es algo que debemos comprender, que las personas tienen diferentes sentimientos y debemos respetarlos. Bueno, para continuar, en esta actividad lo que se pide es realizar un resumen del tema. Como ya hemos visto el video, el contenido, entonces para finalizar esta clase debemos hacer un resumen del contenido que hemos visto, qué nos parece y qué es lo que más nos llama la atención.
Bueno, en este caso ya tenemos un resumen de un estudiante y él nos dice que a él le pareció bastante importante el contenido y para él los derechos humanos son los derechos que tenemos todos y que estos no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos son universales, son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Todas estas personas tienen derechos, sin importar de qué lugar sea. Los derechos humanos son necesarios para proteger y preservar la humanidad de cada uno, a fin de garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna y una vida digna de un ser humano, ¿no? Entonces, me parece bastante importante este resumen porque enfoca lo que son las instituciones también que velan, ¿verdad?, por los derechos de las personas. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco a los estudiantes que participaron. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.